Sean bienvenidos al curso de funciones. En este video vamos a ver qué es una función y qué es una relación y cómo representarlas. Si este video resulta de utilidad en tus estudios, yo te invito a que visites mi canal y si te agrada, suscríbete, comparte y comenta. Esto es Videomate. Iniciamos. Veamos primero cómo poder entender lo que viene siendo una función. Hablemos de una función por medio de una analogía, comparando a la función con una máquina que procesa números, es decir, una máquina a la cual se le va suministrando una cantidad de entrada, una cantidad de datos para que la máquina procese esta información y después de procesado arroje resultados. Veamos la siguiente imagen. Veamos el uso de una función en la vida cotidiana. Generalmente todos hemos ido a una tienda y realizado una compra, pues sin pensarlo, ahí estamos poniendo en aplicación una función. Imaginemos que vamos a una tienda comercial y tomamos una cierta cantidad de refrescos y posteriormente requerimos saber cuánto debemos de pagar por la compra de estos refrescos. Y por lo tanto dicho pago estará en función de la cantidad de refrescos y del precio de cada uno de ellos. Supongamos que vamos por primera vez a la tienda y adquirimos 3 refrescos. Una vez que tenemos estos refrescos, nos dirigimos a pagar. Entonces llegamos a la máquina registradora que viene representando a la función. A la máquina registradora se le suministran los datos como la cantidad de refrescos y el precio de cada uno de ellos. La máquina procesa esta información y nos dará como resultado cuánto de dinero debemos de pagar. Entonces, el pago será igual a la cantidad de refrescos multiplicado por el precio de cada unidad. Entonces podemos ver aquí que el pago estará en función a la cantidad y al precio de cada producto adquirido. Supongamos que en esta compra, donde hemos adquirido 3 refrescos y que el precio de cada uno es de 42 pesos, queremos saber cuánto vamos a pagar. Por lo tanto, debemos efectuar la operación de multiplicación para que finalmente sepamos que el pago es de 126 pesos. Posteriormente volvemos a ir a la misma tienda y adquirimos más cantidad de refrescos. Enseguida nos dirigimos a la máquina registradora para saber cuánto debemos de pagar. A la máquina registradora, que es la función, se le suministra el dato, que en este caso es la nueva cantidad de refrescos y el precio de cada uno de ellos. Esta información es procesada por la máquina, por la función, y arrojará un resultado que es la cantidad de dinero que se debe de pagar. Por lo tanto, el pago estará en función de la cantidad de productos y del precio de cada uno. En este caso hemos adquirido ahora 8 refrescos y el precio de cada uno es de 42. Así que efectuando esta operación podemos ver que al final debemos de pagar. Comencemos por ver cuál es la definición de relación. Una relación es una conexión entre valores numéricos pertenecientes a 2 conjuntos de números, es decir, es la correspondencia de un primer grupo de números llamado dominio con un segundo grupo de números llamado rango, de manera que a cada número del dominio le corresponde uno o más números del otro grupo llamado rango. Veamos esto a través de los siguientes ejemplos. Tenemos entonces un primer grupo llamado dominio y un segundo grupo llamado rango. En el primer grupo llamado dominio se encuentran los números 5, 7 y 9. Mientras que en el segundo grupo llamado rango tenemos a los números 6, 7 y 10. Existe
ciertas conexiones entre los números del dominio y los números del rango. El número 5 que se encuentra en el dominio se conecta con el número 6 del rango. El número 7 que se encuentra en el dominio se conecta con el número 7 del rango, mientras que el número 9 que se encuentra en el dominio se conecta con el número 7 del rango, pero también se conecta con el número 10 del rango. Lo que caracteriza una relación es que alguno de los elementos del dominio puede tener dos o más conexiones con alguno o algunos elementos del rango, como sucede aquí, en donde el 9 que pertenece al dominio se conecta en doble ocasión con algunos elementos del rango. El primer grupo llamado dominio siempre le pertenece la variable x, mientras que al segundo grupo llamado rango siempre le pertenece la variable y. En este segundo ejemplo tenemos también dos grupos, un primer grupo llamado dominio y un segundo grupo llamado rango. En el primer grupo, dominio, tenemos a los números -2, -1, 0, 1 y 2. En el segundo grupo, llamado rango, se encuentran los números 0, -1.73 y -2. Existen ciertas conexiones entre los números del dominio con los números del rango. El número -2 del dominio se conecta con el número 0 del rango. El número -1 del dominio se conecta con el número -1.73 del rango. El número 0 del dominio se conecta con el número 0 del rango, pero al mismo tiempo el número 0 del dominio se conecta con el número -2 del rango. Entonces aquí estamos viendo que este elemento tiene doble conexión con algunos elementos del rango. El número 1 del dominio se conecta con el número -1.73 del rango, pero también se conecta con el número -2 del rango. Entonces este elemento que pertenece al dominio también tiene doble conexión con algunos elementos del rango. El número 2 del dominio se conecta con el número 0 del rango. Entonces, cuando veamos que alguno o algunos elementos o números del dominio tienen dos o más conexiones con alguno o algunos elementos del rango, indudablemente estamos ante una relación. Al primer grupo, llamado dominio, siempre le corresponde la variable. Veamos ahora entonces qué es una función. Una función también es una conexión entre dos grupos de números, pero con la condición de que a cada número del grupo, llamado dominio, le corresponde solamente una conexión con algún valor o algún número del rango. Esto quiere decir que las funciones matemáticas siempre son relaciones en donde la correspondencia es uno del dominio con uno del rango. Veamos los siguientes ejemplos a través de los diagramas. Tenemos entonces dos conjuntos de números. Uno de esos números se llama dominio y el otro grupo se llama rango. En el primer diagrama, el dominio se compone por los números 5, 8 y 11. Para el segundo grupo, llamado rango, tenemos los números 11, 17 y 23. Podemos ver que los elementos o números del dominio mantienen solamente una conexión con un solo elemento del rango. Es decir, el 5 se conecta con el 11, el 8 se conecta con el 17 y el 11 se conecta con el 23. Vemos entonces que una función es aquella cuando los elementos del dominio solamente se conectan en una sola ocasión con algunos elementos del rango,
Por eso se dice que en la función la conexión es 1 a 1. Las funciones se pueden representar a través de una igualdad o a través de una ecuación. En este segundo ejemplo tenemos por igual un primer grupo al cual se le llama dominio y un segundo grupo llamado rango. En el grupo del dominio tenemos a los números 5, 12 y 14, mientras que en el rango tenemos a los números 191, 139 y 20. Existen conexiones entre los números del dominio y los números del rango. El 5 se conecta con el número 20 del rango. El 12 se conecta con el número 139 del rango, mientras que el 14 del dominio se conecta con el 191 del rango. Podemos entonces ver que cada uno de los elementos o números del dominio solamente tiene una sola conexión con algunos elementos del rango. Cuando la conexión es 1 a 1, estamos entonces ante una función. Una función se puede representar a través de una ecuación. El primer grupo llamado dominio siempre le corresponde la variable x, mientras que al segundo grupo llamado rango siempre le corresponde la variable. Veamos ahora las partes que componen a una función. Estas se conocen como variable independiente y variable dependiente. Todas las funciones se componen de dos partes o lados separados por el signo de la igualdad. La parte que se encuentra del lado derecho de la igualdad contiene la letra x, y a esta letra se le llama variable independiente, porque puede tomar valores numéricos libremente, los cuales siempre los vamos a ubicar a lo largo del eje de las x en un plano cartesiano. La parte que se encuentra a la izquierda del signo de la igualdad contiene la letra y o y a esta letra se le llama variable dependiente, porque ésta siempre va a depender de cada valor que tome la variable x de la función. Veamos los siguientes ejemplos. Tenemos entonces aquí una primer función. Y es igual a 3x más 8. La expresión que se encuentra a la derecha del signo igual, es decir, 3x más 8, constituye la variable independiente. Mientras que del lado contrario, donde se encuentra la letra y o y, tenemos a la variable dependiente. Esto significa que la letra y va a depender de los valores que vaya tomando la letra x. En este otro ejemplo tenemos también una función, y igual a 3x elevado al cuadrado menos 8x más 2. Del lado derecho del signo de la igualdad, donde se encuentra la expresión 3x elevado al cuadrado menos 8x más 2, tenemos a la variable independiente, caracterizada por la letra x, y que es la que puede tomar valores libremente. Del lado contrario, donde aparece la partes de la función. Todas las funciones tienen una parte llamada dominio de la función, la cual se encuentra del lado derecho del signo de la igualdad, y es la que contiene la letra x. La otra parte se le llama rango de la función, la cual se encuentra al lado izquierdo del signo de la igualdad, y es la parte que contiene a la letra y o y. Dominio de la función es todo el conjunto formado por los valores numéricos que le damos a la variable x o variable independiente. Gráficamente, estos números los encontramos en el eje horizontal o eje de las x, leyendo como escribimos, es decir, de la izquierda a la derecha.
El dominio de una función está formado por todos aquellos valores de la letra x y que se encuentran ubicados sobre la recta numérica. Mientras que el rango de la función es el conjunto formado por todos los números que dependen del valor de la letra x, es decir, son los valores que toma la letra y, a la cual se le conoce como variable dependiente. Por eso se denomina f de x, porque estará en función de los valores que tome la letra x. Su valor depende del valor que le demos a la letra x. Gráficamente lo miramos en el eje vertical, es decir, en el eje de la y, leyendo de abajo hacia arriba. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos aquí la función y es igual a 8x menos 4. La expresión 8x menos 4, que se encuentra a la derecha del signo de la igualdad, es lo que conocemos como dominio de la función. Mientras que del lado contrario, donde se encuentra la letra y o y, es lo que conocemos como rango de la función. Tenemos ahora una función más, y igual a x elevado al cuadrado menos 7x más 4. Del lado derecho del signo de la igualdad, es decir, la expresión x elevado al cuadrado menos 7x más 4 formará el dominio de la función, es decir, que el dominio contiene a la variable independiente, mientras que del lado contrario. Vamos a ver ahora la forma de poder representar una función. Una función se puede representar de 4 formas posibles, las cuales son: número 1, de manera verbal. Esto es mediante una descripción utilizando palabras, es decir, de manera hablada. Número 2, de forma numérica, al utilizar una tabla de valores llamada tabulación, y la cual nos muestra. Vamos ahora a mostrar algunos ejemplos de la representación de funciones. Tenemos entonces la primera función, la cual es y igual a 2x menos 3. Y igual a 2x menos 3. Tenemos entonces la parte de la derecha, a la cual se le conoce como variable independiente o dominio de la función, y la parte del lado izquierdo, que se conoce como variable independiente o rango de la función. Todas las funciones las podemos representar de diferentes maneras. Una es numéricamente utilizando una tabulación. La segunda es a través de una gráfica de manera visual. Y otra forma más es mediante una ecuación. Si nos referimos a la forma de tabular, tendremos que tener una tabla en la cual se puede mostrar todo el conjunto de valores pertenecientes al dominio, y a un lado todo el conjunto de valores pertenecientes al rango de la función. En esta tabla nos vamos a dar cuenta de la conexión que existe entre los elementos del dominio con los elementos del rango. La otra manera es a través de una gráfica, a través de un dibujo, en la cual nos vamos a dar cuenta la forma que tiene la función. En este ejemplo tenemos la función y igual a 2x menos 3, lo cual nos dio como resultado una línea recta que se ubica sobre el plano cartesiano. La tercera forma es a través de una ecuación de una igualdad, y por lo tanto para este ejemplo tenemos la ecuación y igual a 2x menos 3. La otra manera es al momento de hablar o referirnos a una ecuación utilizando palabras. Tenemos aquí un ejemplo más. En este segundo ejemplo tenemos a la función y es igual a 3x al cuadrado más 12x más 11. Esta función también la podemos representar
a través de una tabulación, es decir, una tabla, de manera gráfica por medio de un dibujo y a través de una ecuación. Si nos referimos a la forma tabular, debemos de utilizar una tabla en donde vamos a encontrar todos los números pertenecientes al dominio de la función o a la variable independiente x, y junto a ellos todos los números pertenecientes al rango o la letra y. En esta tabla nos vamos a dar cuenta la conexión que hay entre los números pertenecientes al dominio con los números pertenecientes al rango. La otra forma es a través de un dibujo, de una gráfica, a través de la cual nos vamos a dar cuenta la ubicación de la función en un plano cartesiano y su forma. Y la otra forma es utilizando una ecuación, que en este caso es y igual a 3x elevado al cuadrado más 12x más 11. La cuarta forma es de manera hablada a través de palabras. Entonces todas las funciones se pueden representar de estas 4 diferentes maneras. Hasta aquí termina este video, yo espero que la explicación te haya gustado y por último te invito a que visites mi canal y si te agrada, suscríbete, comparte y comenta. Esto es Videomate. Te espero en el próximo video, te mando un saludo. Bye.